Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es viernes 19 de junio del año 2020, continuando con esta serie de videos donde he estado analizando lo que me tocó vivir en el sexenio de José López Portillo, que fue presidente de México entre 1976 a 1982. Bueno, yo les he comentado en videos anteriores que en este sexenio el gobierno llegó al máximo como patrón. Les había comentado que para mí y para muchos seguramente era normal ver que el gobierno mexicano era dueño de las más importantes empresas del país. Entonces, para nosotros lo veíamos completamente normal, que fuera dueño de Pemex, de Comisión, de ferrocarriles, de siderúrgicas, de aviación, de fertilizantes, que construyera puentes, que construyera canales, presas, hospitales, escuelas. O sea, para nosotros en aquel tiempo era normal ver que el gobierno era patrón, así lo veíamos. Incluso muchas personas deseaban y peleaban trabajar para una empresa del gobierno, porque estas empresas eran las que garantizaban que se cumpliera con la Ley Federal del Trabajo que el mismo gobierno había impulsado en la Constitución. Eran las únicas empresas que obligadamente respetaban la cuestión de las 48 horas laborales, que daban vacaciones, que respetaban los días festivos, las horas extras. Entonces muchas personas, era su sueño ser empleado de estas empresas del gobierno, ¿verdad? Entonces para nosotros en aquel tiempo era muy normal. En este sexenio de José López Portillo se llega al máximo, donde el gobierno se convierte pues en dueño de una enorme cantidad de empresas. Creo que dicen por ahí que 247. Tenía empresas petroquímicas, ¿verdad? Y para rematar, en el último informe de gobierno, el presidente decreta la nacionalización de la banca. Entonces los bancos, Bancomer, Serfín, pues eran no sé, eran los bancos más importantes, el Banco del Atlántico, o sea, todos los bancos que existían en aquel tiempo pasaron entonces a formar parte del gobierno, o sea que se incrementó todavía más esta cuestión del gobierno. Entonces, bueno, el gobierno era el máximo patrón, pero ¿qué ocurría en referente a sus funciones, a las funciones básicas del gobierno? O sea, este gobierno rico, dueño de las empresas más importantes del país, las que más dinero generaban, bueno, este gobierno era dueño de esas empresas, pero ¿qué ocurría en lo que correspondía a sus funciones, las funciones que corresponden al gobierno? Estamos hablando de las instalaciones policíacas, de las patrullas que utilizaban las policías, de sus instalaciones, de las cárceles municipales, estatales, federales, ahí donde se recluyen a las personas que cometen un delito, homicidios, secuestros, extorsiones, robos a casa de habitación, violaciones, ¿verdad? Con las aduanas, ¿qué ocurría? Con las instalaciones donde paga uno los impuestos, las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, con los juzgados, ¿cómo eran sus instalaciones? Las presidencias municipales. Bueno, pues todas estas instalaciones, todas esas que son las verdaderas funciones del gobierno, están en el abandono. Esa es la realidad. Las policías, pues, es fácil poderlo, inclusive existen evidencias a nuestros días de cómo eran esas instalaciones. En aquel tiempo, estoy hablando del gobierno de José López Portillo, 1982 concluyó su gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo era la cárcel municipal en Reynosa, donde se encuentra, donde detienen a las personas que cometen una infracción, pues vamos a decir, pues no peligrosa, un choque o cuestiones así, de detenciones provisionales, como se dicen, antes de que un juez los determine si sale libre o queda detenido, ¿verdad? La policía municipal pues ocupaba unas instalaciones, todavía a la fecha, de lo que anteriormente eran las bodegas de la Coca-Cola. A mí me tocó alguna ocasión acudir ahí a estas instalaciones y ahí donde estaban las personas que te atendían,
tenían un foco como el que tienes en tu casa, un foco de esos, un foco sí, de 100 watts para todo un cuarto, de una penumbra que se veía ahí, verdaderamente terrible. Los escritorios, pues viejos, sillas, en mal estado, las sillas que utilizaban los empleados de ese lugar. Este, entonces se veía esta situación así. El gobierno, en aquel tiempo, un gobierno rico, dueño de las empresas más importantes del país, las que más dinero generaban, y sin embargo en las funciones que realmente tenía que cumplir, las tenía completamente abandonadas. Me tocó alguna vez acudir al penal donde se encuentran recluidas estas personas que cometieron delitos, y realmente las condiciones en que estaban ahí hacinados eran verdaderamente deplorables. Techos de lámina, gentes en un cuarto viviendo muchas personas. No digo que estuviera sucio, pero sí se veía que eran instalaciones muy antiguas, ¿verdad? Muy poco seguras. Yo no sé por qué alguien podría no intentar fugarse de ahí. Realmente la inseguridad se veía por todas partes, ¿verdad? Entonces, y las condiciones en las que se encontraban estas personas, muy malas, muy malas. Una cosa que tiene uno muy presente en aquel tiempo eran las patrullas de las policías. Normalmente utilizaban automóviles decomisados a delincuentes. Ocurrió, por ejemplo, mucho tiempo posterior a este gobierno, cuando ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pasaron unas escenas donde unos policías iban haciendo un recorrido, y después surgieron personas en Estados Unidos que reclamaban que muchos de los automóviles que estaban utilizando los policías en ese estado de Baja California tenían reporte de robo en Estados Unidos. Entonces nos damos una cosa que nadie habla, por ejemplo, de ese gobierno de aquel tiempo, ni en aquel tiempo ni ahora nunca mencionan que el gobierno tenía abandonadas sus funciones. Entonces es allí donde surgieron personas, voces que reclamaban que el gobierno estaba distraído realizando actividades que no le correspondían, actividades productivas. Me refiero construyendo carreteras, canales, aeropuertos, que se llaman obras públicas, ¿verdad? Construyendo hospitales, escuelas, dueño de fábricas, y sus funciones las tenía abandonadas, las funciones de la policía, las funciones en las aduanas, y son fácilmente comprobables al día de hoy, de ver cómo se encontraban las instalaciones, porque todavía existen remanentes. Hace poco acaban de cancelar el penal del Topo Chico, que estaba en funciones en aquel tiempo, el penal de Lecumberri, que había sido construido en el periodo de Porfirio Díaz, se mantenía activo en ese tiempo como un penal normal. Actualmente tengo entendido que es donde está el Archivo Nacional, ¿verdad? Entonces, pienso yo, por ejemplo, los juzgados, pues también ocupaban, tenían que rentar algunos lugares y habilitarlos para que funcionaran como juzgados. Entonces, eso ha cambiado. Entonces, en aquel tiempo, muchas personas peleaban por ocupar puestos en las empresas que eran propiedad del gobierno, y no se interesaban en ocupar los puestos de las funciones que realmente corresponden al gobierno. Eso cambió en gobiernos posteriores, obviamente que lo analizaremos más adelante, de cómo pasó, de que como los presidentes municipales, los diputados, los gobernadores, se empezaron posteriormente, cuando el gobierno se retira de la actividad productiva, después empiezan a ocurrir pues excesos que han sido denunciados actualmente, donde presidentes municipales se autoimponían sueldos estratosféricos, lo mismo que funcionarios, diputados y senadores y así. Pero eso lo analizaremos más adelante. Pero es importante señalar que en aquel tiempo, pues esa era la característica. Un gobierno que era el dueño de las empresas más importantes y sin embargo tenía abandonadas sus funciones. Y es algo que es importante tener en cuenta, señalar, ¿verdad?
tener una idea clara de la realidad de las cosas. Me tocó ver en gobiernos posteriores, ver cómo esto cambió. Actualmente, por ejemplo, las policías traen camionetas último modelo, son envidia de muchas personas, con aire acondicionado y así, muchos autos, inclusive autos de lujo, que son utilizados por los policías federales y así. Pues eso cambió, pero en aquel tiempo esas funciones las tenía el gobierno completamente abandonadas. Policías municipales, estatales, federales en el abandono, lo mismo que las aduanas, y no hablarse de las dependencias de impartición de justicia. Así es el caso. Posteriormente el gobierno abusó, abandonó aquellas funciones y empezó a abusar y empezó a crear instituciones con más afanes de robar el erario público que dar un servicio a los ciudadanos. Pero bueno, eso lo analizaremos en el gobierno que corresponda. Bueno, espero que esta información les sea interesante. Los invito a que vean mis videos en YouTube como Tigre Monclova. Los invito a que les den like, por favor, para que se difundan estos videos, esta información que pocas veces se menciona, pocas veces, nunca se habla de ello, ¿verdad? Siempre se mencionan el otro lado de la moneda, pero también hay que analizar esta información que dio pie a un cambio de política que se vivió posteriormente, ¿verdad? Bueno, espero que esta información les sea útil para la toma de sus decisiones. Saludos a todos, estamos en contacto. A los siguientes videos, bye, adiós.